uno y según el de la radio 53, caramba, hay una diferencia. Es reloj atómico, sí sabes, ¿no? Sí, señor. Francisco Nogués, buenos días. Hola Eduardo, amigos de Diálogo de I99, qué gusto estar nuevamente esta mañana y tenemos un invitado especial. Querido amigo desde la infancia, la verdad, buenos días. Paul Palacios, qué gusto de verte. Así es. Permíteme, Eduardo, hacer una brevísima presentación de este querido Sí, amigo para quienes de nuestro público no lo conozcan. Paul Palacios Martínez es ingeniero en economía, tiene una maestría del INCAE y durante muchísimos años tuvo una destacadísima trayectoria en el sector financiero y bancario del país, hasta que como buen ecuatoriano que es, porque eso creo que es algo que de él hay que destacar, decidió emprender y emprender de una manera diferente a lo que usualmente la gente hace. Y es por eso que vale la pena que nuestros amigos el día de hoy conozcan cuál ha sido la trayectoria de Paul y cuál es ese ímpetu, que lo llevó a emprender en el sector agrícola de la forma que lo hizo. Bienvenido, Paul. Gracias, Francisco, Eduardo, Bolívar. Muchas gracias, un abrazo para los tres y gracias por tenerme en su espacio. Paul, para quienes no te conocen, valdría la pena que tú nos cuentes cuál fue la razón que luego de estar tantos años y exitosamente en la banca y en el mercado de valores institucional a través del sistema financiero, decidiste emprender en la agroindustria, en el sector forestal. Pero lo novedoso de tu emprendimiento es la forma como decidiste financiar esas operaciones. En el año 1998, al inicio del año 1998, de alguna manera percibía que la viabilidad del sistema financiero iba a estar compleja y un par de amigos y yo decidimos desvincularnos con el sistema financiero. Ellos se dedicaron a otras labores y posteriormente, en acto seguido, un amigo y yo, Martín Umpierres, analizamos la posibilidad de dedicarnos al tema forestal a partir de una anécdota romántica, diría yo, en el sentido de que mi papá, que era médico, y como la mayor parte de los ecuatorianos venimos de una matriz agrícola, de la ruralidad, permanentemente sembraba árboles. Y un poco su vocación era sembrar árboles, y con esos árboles, en este caso eucalipto, porque él era cuencano, ayudó a pagar nuestra educación. Y con Martín dijimos, bueno, tengamos un desarrollo forestal donde sembremos algo en la costa. Y después de estudiar las distintas especies, llegamos a la conclusión de que teca era la mejor especie para efectos de sembrar una plantación forestal. Inmediatamente después nos impusimos tener el desarrollo de la mayor plantación forestal de teca en el Ecuador. Y entonces cuando uno de la nada piensa en una cosa de esa naturaleza, alguna gente se ríe y creo que nosotros nos reímos de nosotros mismos en ese momento, pero dijimos, a ver, si vamos a hacer algo, tratemos de hacerlo lo mejor posible. El punto es que para entonces, para el año 2000 más o menos, no teníamos todos los recursos económicos para llevar adelante un proyecto de esa naturaleza. Y entonces lo que decidimos es llevar adelante una pequeña plantación forestal. Y en esa pequeña plantación forestal, con todos los recursos y ahorros que teníamos acumulados hasta ese momento, que no eran demasiados, pero permitían la compra de la tierra, la siembra, la llevamos al mercado de valores. Y la intentamos vender fragmentada. Lo que ocurrió es que salimos al mercado el día 12 de agosto del año 2002, y cuando salimos al mercado el 12 de agosto del año 2002, nos encontramos con que no vendimos una sola acción. A pocos días era la elección, los finalistas eran el abogado Álvaro Noboa y el coronel Lucio Gutiérrez. El mercado estaba completamente paralizado y no vendimos una acción. Y no vendimos una acción porque partimos de ciertos paradigmas y supuestos que uno cree que con la experiencia son razonables y ciertos, y que la verdad es que cuando uno emprende cosas nuevas, hay nuevos paradigmas y nuevos desafíos. Y el nuevo desafío era que la gente no estaba interesada en ese instante en tener una inversión de 20 años plazo.
Incorporamos a una persona en la parte de ventas que no tenía idea del mercado de valores, pero que tenía muy buen juicio, una señora, y obviamente ganas de trabajar y de operar, porque además necesitaba de sus comisiones de ventas para poder salir adelante con una familia de 5 hijos. Y fue mesiánico el hecho de incorporar a esta persona. El concepto que nosotros hemos utilizado desde entonces es que hemos ido cada año sacando nuevas plantaciones forestales. Hemos sacado 17 plantaciones forestales hasta el año 2017. Por cierto, al mercado de valores hay aproximadamente 2.000 accionistas y hay inversionistas institucionales. La esencia de este producto se basa en 2 cosas. Primero, en que son proyectos que no tienen pasivos de ninguna naturaleza, es decir, el capital, el patrimonio, es igual a los activos, todo es aporte de los accionistas, y lo que usualmente hacemos, o lo que hemos hecho recurrentemente, es que nosotros aportamos a una compañía los recursos necesarios para adquirir la tierra, sembrarla y disponer de los recursos hasta el corte de la plantación, y es entonces cuando todo está listo que vamos al mercado de valores y vendemos una parte material de esa plantación. Nos quedamos con una parte que no es más del 51%, es minoritaria, y controlamos la operación, la administración. Paul, disculpa, te voy a interrumpir, que creo que Claro. es válido para que haya un contexto adecuado en la audiencia respecto de ese aparente primer fracaso a 17 emisiones exitosas y 2.000 accionistas en este tipo de esquemas asociativos. ¿Qué hicieron después? Porque ahí tú nos hablas de que contrataste una vendedora tipo mesiánica, pero ¿qué les impulsó, pese al primer fracaso, a seguir en la ruta ya que se habían trazado? Mira, el problema primordial de todo emprendedor es que los primeros fracasos son devastadores para mucha gente, y la adversidad de los primeros fracasos te hace desistir y perseverar. En este caso, como en todos los casos, cuando alguien sale a batear en un partido de béisbol, lo poncharán 8 veces y tal vez una vez bateará, y ojalá ese bateo sea fuera del estadio. Y este un poco es el mensaje, ¿no? Hay adversidades. Entender un poco el mercado. Hay inversionistas institucionales, que son los inversionistas que de alguna manera le dan liquidez a un título valor. Hay inversionistas individuales, y hay que definir exactamente cuál es el interés de esos inversionistas, si es el retiro, si es la educación de los hijos. Es decir, hay inversionistas que sí quisieran invertir a largo plazo, y hay que identificarlos adecuadamente. Lo que de alguna manera nos sustentó el proceso de desarrollo continuo de estos proyectos forestales fue la identificación de ese tipo de inversionistas y ofrecer la tranquilidad de que un proyecto que no tenga pasivos, en este caso, lo peor que podría pasar es que la plantación esté ahí, ¿verdad? Y que en el tiempo se extienda un poco más la cosecha, pero los recursos estaban ahí para ser cosechados. Eduardo, no sé si tú la quieres verdad que preguntar algo. interesante, ¿no? Yo escuchaba a Paul y entonces más que una pregunta del negocio, es una pregunta idiosincrática. ¿Por qué el ecuatoriano, por qué el guayaquileño, por qué al guayaquileño no le gusta invertir a largo plazo? Lo que ocurre es que creo que hay 2 factores fundamentales. Por favor. No nos olvidemos que los ecuatorianos invertimos a largo plazo inconscientemente a través de nuestro sistema de seguridad social, que no es un sistema privado, que es un sistema centralizado, que es un sistema de reparto, pero ahí hay una cantidad importantísima de ahorros de largo plazo de los ecuatorianos. No nos gusta invertir en el largo plazo porque usualmente queremos ver resultados de muy corto plazo, y hay resultados que se ven en el largo plazo. El otro tema pasa por la confianza. Esa Es decir, tener un proyecto sostenido de muchos años implica mantener un criterio de sostenibilidad de confianza hacia las personas. Pero detrás de la confianza tienen que haber instituciones. Sí, es decir, si es que el proyecto tiene una auditoría externa, si hay buen gobierno corporativo, si es que además de existir buen gobierno corporativo existe la supervisión de la autoridad. Porque no hay tal cosa como que para que los mercados sean libres, no tienen que ser supervisados. No, los mercados tienen que ser supervisados para que exista libertad. Lo que al final del día permite
que las pequeñas minorías accionistas de proyectos, de compañías, tengan cierto grado de resguardo, de respaldo, cierto grado de seguridad, es que la autoridad se afirme en la exigencia del cumplimiento de la ley. Entonces, en este caso ha funcionado de esa naturaleza, y una de las cosas que yo generalmente insto a los emprendedores es a pensar a largo plazo, pensar en grande, y para que tengan ustedes una idea. Por favor. Este proyecto que se ha convertido en la superficie sembrada de teca más grande del país, cuando esté ya en el proceso de cosecha permanente, sostenido, y es eterno, porque la teca, cuando usted la cosecha a los 20 años, 12 años después la vuelve a cosechar, y mientras el sistema radicular esté en la tierra, usted va a cosechar teca cada 12 años. Por tanto, si tiene 12 plantaciones seguidas, usted tiene un permanente corte de madera ad infinitum de una especie que no es endémica del Ecuador, por tanto no tiene ningún tipo de conflicto ambiental, y por otro lado que tiene ingresos perpetuos. Entonces, cuando nosotros le decimos a los ecuatorianos, vea, estamos haciendo fijación de carbono, estamos generando empleo de alta calidad, porque en el campo, desafortunadamente, no todo el empleo rural tiene afiliación al Seguro Social, no todo el empleo rural tiene filiación, digamos, tiene todas las prestaciones laborales. En este caso, obviamente sí. El otro elemento es que es un proyecto de exportación, por tanto le genera divisas de forma permanente a la balanza comercial ecuatoriana. Entonces, creemos que ha sido un tema importante. Y debo aclarar algo. Por favor. El plan de incentivos forestales que se estructuró en el año 2013 fue un aliciente muy importante para el desarrollo forestal del Ecuador. Infortunadamente, 4 o 5 años después se descontinuó con este plan de incentivos forestales, y ahora no se lo ha tomado adecuadamente, desafortunadamente en los últimos 2 gobiernos no se lo ha empujado, y eso ha hecho que decaiga el nivel de siembra de especies forestales en el Ecuador. El Ecuador tiene una vocación forestal extraordinariamente buena, y ahí hay un espacio de creación de valor económico, social y ambiental muy grande. A partir de... Perdón, aclarado esto, solamente para seguir en la misma línea. ¿Qué necesita hacer una persona que quiera invertir contigo, Paul, en este tema de la teca, que es de lo que yo he escuchado, y lo que estás explicando realmente es muy positivo? Además de seguro, estás generando trabajo, pero además no solo, sino trabajo del bueno, con seguro social, con todo lo demás, trabajo adecuado, lo llaman las cámaras, está siendo sustentable con el ambiente y sostenible, y aparte está generando riqueza para exportar para el país, lo que genera divisas, impuestos, o sea, todo un negocio bien estructurado. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita hacer cualquier ecuatoriano? Cualquier persona puede llamar a una casa de valores, hay 15 casas de valores, 20 casas de valores en el país, y pide que le den la información es pública respecto de cada uno de los proyectos forestales, y en función de su perspectiva de tiempo, porque hay proyectos cuyo flujo de caja se lo ve antes, y hay proyectos que se lo ve en mayor plazo, ordena la compra de acciones, son fundamentalmente acciones. Y es un tema muy simple, es una relación con la casa de valores, que es el equivalente en el sistema financiero, en el mercado de valores, a lo que sería un banco como intermediario financiero. Las casas de valores son intermediarias de valores. Paul, más allá de la historia de éxito de ustedes y que demuestra la visión, perseverancia y el amor patrio, porque sin duda perdón la expresión, enterrar tu capital, tus ahorros en muchos casos, porque cuando hablamos del pequeño inversionista, más que inversión, pero una redundancia, es un ahorro a largo plazo, con miras a educación de los hijos, jubilación, todos propósitos excelentes como tú los referiste. Pero más allá del caso personal, ¿tú qué mensaje darías a los radioescuchas que tienen interés en emprender y que creen que no hay fuentes de financiamiento? Bueno, quizás no han mirado el mercado de valores. ¿Por qué el mercado de valores todavía se lo ve como una suerte de entelequia que es para unos cuantos privilegiados? Y tú pudiste demostrar, como nos has comentado esta mañana, que empezaron con algo pequeño y luego lo han multiplicado. A ver, usualmente cuando pensamos en el mercado de valores, pensamos en toda esta aura de
de inalcanzable. Wall Street. De Wall Street, ¿verdad? Pero lo que ocurre en el fondo, en la esencia, para citar el ejemplo de los Estados Unidos, es que hay 60 millones de unidades familiares en los Estados Unidos que invierten en el mercado de valores. La mejor forma de crear mejor distribución de riqueza, mayor equidad, mejor eliminar desigualdades, es permitir que las personas comunes, las personas normales, los colaboradores, los empleados con salarios menores, sean propietarios de los medios de producción. ¿Qué significa eso? Es decir, siempre estamos discutiendo entre la izquierda y la derecha de que la gran diferencia es la propiedad de los medios de producción. Quien detenta la propiedad de los medios de producción, entonces tiene el poder sobre la economía. Bueno, esta es una oportunidad para que cualquiera sea propietario de los medios de producción, porque al final del día lo que provoca el mercado de valores es que exista la posibilidad de que cualquier persona pueda ser propietario de un medio de producción al comprar una acción. Usted quiere ser dueño de Supermaxi, de Megamaxi, vaya y compre una acción de Favorita. Usted quiere ser dueño de una plantación forestal, vaya y hágalo. Y así como es el caso de Favorita, el caso de Holcim, el caso de Cervecería, que son empresas que cotizan en bolsa, en muchos de esos casos con accionistas mayoritarios, en otros casos como este que he relatado antes, no. Todos pueden ser parte de esto, pero además todos pueden promover la posibilidad de explotar un sector productivo e incorporar accionistas en la forma de propietarios minoritarios de un medio de producción. Ese es el verdadero capitalismo popular. ¿Y qué nos hace falta para impulsar ese capitalismo popular? A ver, yo siempre me robo unas palabras de Rodolfo Vaquerizo Nasur cuando hablaba sobre el tema del crédito de vivienda. Y él decía que el crédito, la vivienda sin crédito es como el cariño verdadero, no se compra ni se vende. Yo digo exactamente lo mismo respecto del mercado de valores y los inversionistas institucionales. El mercado de valores sin inversionistas institucionales es como el cariño verdadero, no se compra ni se vende. ¿Qué son inversionistas institucionales? Son aquellos inversionistas que tienen como función fundamental agrupar los recursos de distintos participantes con el propósito de llevar esos recursos al mercado de valores para que hagan inversiones en títulos valores. ¿Cuáles son ejemplos de inversionistas institucionales? El Seguro Social, a través del BIES, por ejemplo. AFP Génesis, que es una muy buena empresa de acumulación de recursos para efectos de inversión en fondos de retiro, jubilación. Y así progresivamente una cantidad importante. El Ecuador tuvo una destrucción importantísima de inversionistas institucionales hace unos años, desafortunadamente. Y hoy la mayor labor que nosotros podemos hacer como parte del mercado de valores es buscar la reconstrucción de estos inversionistas institucionales, porque uno puede tener inversionistas individuales que puedan ir y participar en un proyecto, pero la liquidez de un título valor, que es un problema serio en el Ecuador y sobre el cual tenemos que actuar, está dada por la participación de los inversionistas institucionales. Si nosotros no tenemos lo que los americanos llaman market makers o hacedores de mercado, que son instituciones que siempre tienen precios de compra y venta, cuando un pequeño inversionista se ve en la necesidad de vender una acción, no puede venderla. Pero te voy a contar una cosa más, Francisco, que quizás de la que no hemos hablado. Ecuador es el primer país en el mundo donde pudimos llevar a bolsa de valores un restaurante Burger King. En este país, el restaurante Burger King de Vía La Costa de Guayaquil es propiedad de 250 accionistas. 250 accionistas en el año 2013 invirtieron en acciones de ese restaurante por primera vez en el mundo. Es decir, para Burger King Corporation, situada en su cuartel general, sus oficinas centrales en Miami, ir y venderles ese proyecto fue como decir, es algo imposible. En Ecuador no se puede hacer eso. No se puede. Lo hicimos. Y se puede replicar. Es decir, usted puede lograr un proyecto inmobiliario, un proyecto de hostelería, como ocurrió también con algunos hoteles en el Ecuador, de fragmentación de la propiedad de ese medio de producción. Si una autoridad económica estuviera escuchándote en este momento, ¿tú qué recomendarías como medida coyuntural y estructurales, es corto plazo y largo plazo, para que esas anomalías que impiden el desarrollo del mercado de valores / desarrollo del país pudiese
¿Qué hace falta para Yo implementar? impulsaría que los recursos provenientes de la jubilación patronal sean canalizados a través de las administradoras de fondos y fideicomisos, ¿verdad? Con el propósito de que esos recursos fueran destinados al mercado de valores, generen una mayor rentabilidad, generen una mayor seguridad y le permitan al trabajador la certeza de que si es que por alguna razón la empresa llegara a fracasar en la vida de su afiliación al Seguro Social, en la vida de su relación laboral, esos recursos no se los lleve la empresa, sino que se queden en el mercado de valores y que le pertenezcan a este trabajador. Es interesante. Para mí, esa es una medida rápida. Escuchándolos me acordé ahorita, bueno, me acabo de acordar de Esteban Bernal ayer. Nos dio puntos básicos de cosas que ha hecho el gobierno en comparación a otros increíbles. ¿Y sabes cuál es el peor problema? Se lo dije, qué mala comunicación. El que no comunica no existe. Paul nos acaba de decir con la pregunta de Francisco puntos interesantes. Por ejemplo, eso que cuentas de lo del Burger King de Villa La Costa es extraordinario. Yo también lo juzgo así. Francisco está preguntando que para los técnicos, yo te pregunto en cambio ahora ya para concluir, Paul Palacios, para el hombre común, para una persona que tiene su dinero, gana y quiere invertir un cachuelito en lugar de meter en el banco porque dice me van a pagar 7, 6.5 o 7 y algo, o tengo miedo de invertirlo porque mira, pasó lo de Quagram, pasó lo de acá y a mí me da miedo lo de Ispol, para que con confianza, mire, porque se paga mucho más y tienes, sí hay empresas serias, pues Burger King es Burger King, tu empresa con el tema de Teca, todo el mundo, yo conozco a mucha gente que dice, yo invertí, o sea, tienes también lo uno y lo otro. ¿Cómo le comunicamos, aparte de esa palabra que se llama confianza? Sí, ¿Qué les decimos? Mira, creo que la esencia de este tema es despojarnos de las preocupaciones, de los miedos y del pesimismo. Durante algún tiempo hemos estado en un país donde estamos como pisados el poncho por nuestras malas expectativas sobre el futuro. Y el futuro lo tenemos que construir. Cuando nosotros pensemos que un país tiene dificultades o adversidades, pensemos en lo que está viviendo Ucrania, que después de caérsele el 50% del PIB y recibir drones y cohetes todos los días, sigue luchando para salir adelante y que va a ser un país próspero. Entonces, no importa el modelo. Los países modernos no admiten modelos extremos, ni modelos extremos de extrema izquierda, ni modelos modelos de extrema derecha. Cualquier cosa que esté en este rango de decisión nos va a permitir un ambiente, en algunos casos mejor, en otros casos no tan bueno, para salir adelante. Y creo que tenemos que reconstruir instituciones. La institucionalidad del país es la base que genera confianza en el largo plazo. Es decir, no podemos nosotros estar pensando en que cada persona que tiene algo de ahorros está viendo cómo lo saca del país, porque la estructura de este país solamente puede mejorarse si es que tenemos inversión interna, ¿no? Y movilización de ahorro. Francisco, ¿algo más? Pues muchísimas gracias. ¿No? Ojalá que te hayan oído algunos políticos y quienes tienen poder decisorio. Tú hiciste referencia, no es el caso, otro día se pudiese comentar al respecto, pero lo que mencionaste de la jubilación patronal fue un hecho, sin embargo lo eliminaron hace poco. Increíblemente, ¿no? Entonces, con una política fiscalista, impidieron que eso que tú planteas, que hubiera sido una realidad, porque hacia allá se apuntaba, se cayó en pedazos, o sea, y ya eso ya no es una posibilidad. Ya no es una posibilidad, desafortunadamente, pero son solamente ejemplos de las cosas que se pueden construir y que nosotros no podemos esperar a que vengan los gringos a que nos resuelvan el problema. El problema lo tenemos que resolver nosotros mismos. Muchas gracias, Paul Palacio. Francisco, gracias. Con esto terminamos el segmento educativo de educación financiera que auspicia Generatrust y 99 en el diálogo, y nos despedimos, nos escuchamos a las 2:30 de la tarde en el diálogo segunda emisión, y luego Luisa, el equipo, Eduardo Mendoza Estrada, Daniel Solórzano, a las Mauricio Icaza a las 5:30, y a las 9 de la noche Enrique San Martín Bolito y Luigi. ¿Ya está bien, Luigi? Ya está bien. Okay. Estaba sufriendo. ¿Sabes por qué se le descompuso el estómago? Por Barcelona. Con ello nos vamos, nos despedimos. Un abrazo, Francisco. Gracias. Eduardo. Un abrazo. Paul, también. muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Esto ha sido Educación Financiera, gracias al auspicio de Generatrust. En I99 hemos presentado su programa de opinión